revelado el increíble mensaje del hijo millonario en el altar que canceló la boda de su padre. Mientras el sol iluminaba el jardín donde se celebraba la ceremonia, Javier sintió cómo la presión aumentaba en su pecho. Aquella boda, un evento que prometía gloria y riqueza, le producía un malestar profundo. Mirando a su padre, don Manuel, en el altar esperando a su prometida, recordaba la lucha, el sudor y las lágrimas que habían costado su educación. La memoria de aquel hogar humilde, donde las esperanzas se forjaban con esfuerzo, chocaba con la realidad muy distinta que su padre había decidido abrazar. Era increíble, pensó, cómo el ruido de las risas y conversaciones llenaba el aire, mientras su corazón dardeaba en un compás de dudas y miedos. ¿Cómo podía su padre, un hombre íntegro, dejarse llevar por las promesas de una vida acomodada a costa de los valores familiares? La imagen del vestido blanco de la prometida brillando bajo el sol evocaba pensamientos de grandeza, pero en su interior, Javier percibía un abismo. Su voz interior, esa que siempre había abrigado la dignidad de su hogar, luchaba furiosamente por salir a la superficie. Cada uno tiene sus propias batallas, se repetía a sí mismo mientras el cura comenzaba a hablar. La ceremonia, envuelta en un halo de opulencia, lo empujaba a cuestionar su propio papel. ¿Era este un triunfo del amor o un sacrificio del espíritu? Sus pensamientos se agolpaban, su respiración se volvía irregular y la tensión lo consumía. La emoción de haber sido reconocido en el mundo de la ciencia se desvanecía cuando se enfrentaba a la realidad inminente de ver a su padre unirse a una familia que poco entendía de sacrificios. En un momento de profunda angustia, Javier sintió que el mundo giraba en torno a él. Decidió, casi intempestivamente, levantarse. El ruido se ahogó y el manantial de incertidumbre que había contenido estalló de su pecho. «Perdón, necesito hablar», gritó, cortando la atmósfera como un rayo. Las miradas se fijaron en él, y el silencio se hizo pesado como una losa mientras su padre lo miraba, atormentado. «Hoy no solo es el día de un matrimonio, padre», continuó, dejando que cada palabra rebosara sinceridad. La multitud comenzó a murmurarse, y al mismo tiempo Javier comprendió su dilema moral, el peso de una decisión que no solo definía su vida, sino la de su familia. Tenía que luchar por lo que creía, mientras su mente se debatía entre la lealtad y el desencanto. La presión emocional le hizo cuestionar hasta dónde estaba dispuesto a llegar por los valores que le inculcó su padre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El altar, ahora un campo de batalla emocional, se convirtió en el lugar donde Javier revelaría no solo el pasado de su familia, sino una urgencia palpable de verdadero amor y dignidad. No podemos tener éxito a costa de nuestros principios, sentenció, temblando de determinación. Las palabras fluyeron como un torrente descontrolado, describiendo las penurias, las contiendas, la lucha por la dignidad. La mirada de su padre lo atravesaba, fusionando miedo y reconocimiento. Se sintió atrapado entre el amor por su padre y el miedo a ver cómo las raíces de su familia podían ser arrolladas por la tentación del estatus. El eco de sus palabras reverberó en la mente de los asistentes, llenando el espacio con una palpable tensión. A medida que la multitud absorbía sus palabras, la mirada de don Manuel se oscureció, como si una tormenta acechara en sus ojos. ¿Tomaría en cuenta el clamor de su hijo? La batalla interna de Javier continuaba, cada latido acentuando la certeza de que su vida había cambiado para siempre. Pero el final de esa ceremonia aún estaba por resolverse. La atmósfera en el jardín era eléctrica, el murmullo de la multitud se tornaba en un zumbido confuso que Javier percibía como una metáfora de su propio caos interno. Se dio cuenta de que había encendido un fuego en el corazón de quienes estaban allí, desafiando la noción de éxito que su padre atesoraba. Con cada frase que pronunció, sentía una mezcla de alivio y pavor. Había cruzado una línea que una vez consideró inquebrantable. La mirada de don Manuel, cargada de decepción y sorpresa, lo desarmaba, pero no podía rendirse. Estaba en juego una parte fundamental de su identidad,
un conflicto entre lo que había aprendido y lo que estaba dispuesto a aceptar como verdad. Aquellos momentos decisivos lo llevaron a cuestionar su camino, a reflexionar sobre si realmente podría permanecer en el sendero del conocimiento y los valores por los que había luchado tanto. Al ver la confusión en el rostro de su padre, Javier comprendió que no solo él se enfrentaba a una crisis. Este era también el momento de don Manuel, una oportunidad para redefinir sus prioridades. Más allá de la ira que había sentido en los últimos días, él había entregado su corazón a las expectativas sociales y la búsqueda de su propia ambición. Sin embargo, en lugar de retroceder, Javier decidió avanzar. En su mente, cada palabra resonaba como un mantra que clamaba por autenticidad. «Padre, tenemos que hablar de lo que realmente importa», insistió, un tono de firmeza naciendo en su voz como una ola poderosa. Las miradas curiosas de los asistentes parecían sostenerlo, dándole el coraje necesario para seguir. Era el momento de abrir el juego, de explorar quiénes eran realmente en esta nueva realidad. Por primera vez, sintió que el mundo académico, con su sabiduría y lógica, podía jugar un papel en su vida personal. Así como en sus investigaciones, donde la búsqueda de la verdad requería desnudarse frente a datos a menudo contradictorios, ahora debía hacer lo mismo con su familia. La psicología detrás de las decisiones humanas siempre le había fascinado, y de alguna manera, este era el experimento más real en el que había participado. A medida que sus palabras comenzaban a calar hondo, no solo en su padre, sino en todos los presentes, su mente divagaba sobre el cambio que necesitaba. Las conexiones sinceras, en lugar de las apariencias, deberían definir su vida. Decidió que no se rendiría hasta que su padre comprendiera que la riqueza sin valores era una argucia, un espejismo que podía desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, Javier se detuvo a observar los rostros. Algunos lo miraban con asombro, otros con desaprobación. Sin embargo, no podía permitir que el miedo lo dominara en ese momento crucial. Su voz se tornó más clara, más resuelta. Sabía que no tendría la verdad absoluta, pero sí la certeza de que luchar por el amor y la integridad de su hogar era el verdadero legado que deseaba dejar. Si este es el camino que eliges, papá, quizás deberíamos replantearnos lo que nos hace felices, concluyó, su corazón latiendo con fuerza. Caminó de regreso a su asiento, sintiendo las miradas aún fijas en él, y aunque una parte de su ser anhelaba la aprobación, sabía que ya no podía buscarla a expensas de su verdad personal. Mientras las conversaciones importantes empezaban a tomar forma después de su intervención, Javier no podía sacudirse una sensación inquietante. En la profundidad de su ser había algo más en juego, algo que se removía tal como había sucedido con su padre. ¿Podría encontrar el valor no solo para hablar, sino también para actuar de acuerdo a lo que había descubierto sobre sí mismo? La boda había sido cancelada, pero su propio viaje apenas comenzaba. En el fondo de su mente, una pregunta latente creció. ¿Estaría preparado para enfrentarse no solo a su padre, sino también a los valores sociales que parecían definir la realidad? La búsqueda de su propia voz por fin cobraba vida, auspiciando un camino hacia la autoconciencia profunda. Lo que no sabía es que su decisión resonaría más allá de ese jardín, abriendo un camino que pondría a prueba todo lo que pensaba conocer sobre el amor, la familia y el coste del éxito. ¿Estaba preparado para el viaje que lo llevaría a entender la esencia misma de su existencia? La respuesta se acercaba a pasos agigantados. El silencio que siguió a la intervención de Javier resonaba en su mente como un eco ensordecedor. Mientras su corazón latía con fuerza, no podía evitar cuestionar si había actuado correctamente. Miró a su padre, cuyos ojos, a pesar de la sorpresa, mostraban una reflexión profunda. Había descifrado un nuevo capítulo en su vida, y aunque el miedo anidaba en su interior, la necesidad de autenticidad había triunfado momentáneamente. Los murmullos de la multitud se disiparon, dejando espacio para una conversación que podría cambiar el rumbo de su historia familiar. Javier se sentó en su lugar, sintiéndose expuesto, como si todas las decisiones de su vida hubieran sido exhibidas ante el mundo. Pero esta revelación también le proporcionó claridad,
no estaba solo en su búsqueda. Sin embargo, la presión de esas expectativas externas seguía pesando sobre sus hombros. La ansiedad se coló en su mente, cuestionándose si realmente podría vivir de acuerdo a la verdad que había proclamado. Mientras el evento continuaba, Javier apartó su mirada de la multitud y se concentró en la cara de su padre. En ese instante comprendió que no solo era su camino el que estaba en juego, sino el de don Manuel también. Aquel hombre que había dedicado su vida a construir un imperio material, ahora se encontraba en una encrucijada, el éxito y la felicidad entrelazados en un nudo complejo. Javier sentía que, de alguna manera, su propia revelación podría ofrecer a su padre una oportunidad para reexaminar su vida. Pero eso requeriría vulnerabilidad y compromiso de ambos lados. Después de una tensa pausa, don Manuel se levantó con una firmeza que lo sorprendió. Las palabras que siguieron fueron tan medidas como el elegante corte de su traje. Javier, tus palabras han sembrado incertidumbre en mí, y aunque no sé cómo reaccionar, reconozco que es momento de un cambio. Tal franqueza era poco común en su padre, alguien que había operado desde la lógica fría del logro. El diálogo que se estaba gestando entre ellos prometía ser un cruce entre el legado material y el amor familiar, un dilema que podía ser su mayor batalla. Javier sintió que una chispa de esperanza se encendía en él. Era su oportunidad de profundizar en la conversación y explorar el abismo que los separaba. Sin embargo, también surgió una inquietante pregunta. ¿Estaba realmente preparado para desafiar la realidad que había pasado toda su vida tratando de entender? A medida que su padre hablaba, Javier se preguntó si podría iniciar un diálogo que no solo abreque su propia identidad, sino también la de su padre. La psicología detrás de la búsqueda humana de sentido, ahora emergía en una conversación que prometía ser arriesgada. Las conexiones entre la riqueza emocional y material, tan frágiles como el cristal, necesitaban ser desmenuzadas, exploradas en su núcleo. Mientras la conversación avanzaba, el murmullo de la multitud volvía a crecer, un recordatorio de la vida que continuaba a su alrededor. Había algo en la atmósfera, una tensión palpable que apuntaba a que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Podría enfrentar el dilema de ser el hijo que su padre deseaba y el hombre que realmente quería ser? El monumento de expectativas estaba resonando a su alrededor. Javier sabía que el viaje por el que se había embarcado no estaba exento de complicaciones. Su historia aún se desarrollaba y no sabía cuántas verdades ocultas aún quedaban por descubrir, ni cómo cada una podría influir en su futuro. Con la voz de su padre aún reverberando en sus oídos, una nueva pregunta emergió, más poderosa que cualquier otra. Estaba dispuesto a desafiar no solo a su padre, sino también a sí mismo en este continuo proceso de transformación. La genuina búsqueda de su ser podía llevarlo a caminos inexplorados y a una vida más auténtica. En ese momento, Javier entendió que la batalla por la autenticidad había comenzado y estaba dispuesto a enfrentarla de frente. La mirada desafiante de su padre y la suya se encontraron en un cruce de miradas cargado de significado. Todo el mundo parecía esperar que algo grande sucediera. Mientras la tensión aumentaba, un nuevo giro inesperado se vislumbraba a la distancia. Aún había un mensaje oculto, una verdad inquietante que, si emergía, podía estremecer el frágil hilo de su relación. ¿Qué secreto había guardado don Manuel que podía cambiarlo todo? El eco de las palabras de don Manuel resonaba como un trueno en la mente de Javier. A medida que la tensión entre ellos se mantuvo durante aquellos segundos que parecieron horas, algo dentro de él comenzó a transformarse. La incertidumbre podía ser un aliado, un impulso para explorar una nueva dimensión de su relación con su padre y consigo mismo. Estaba claro que la conversación seguía al IVA, aunque la multitud no lo acompañara. Javier sintió el sudor correr por su frente, cada gota acompañada de un torrente de introspección. No solo se trataba de desafiar a don Manuel, sino también de enfrentarse a su propia narrativa. ¿Quién había sido realmente y a quién deseaba convertirse? El baluarte de las expectativas familiares, construido con ladrillos de éxitos, fracasos y ni visiones personales, comenzaba a agrietarse. La palabra cambio, pronunciada por su padre, se convirtió en una señal de una posible ebullición emocional. Javier preguntó más allá de la superficie, anhelando descubrir si su propia búsqueda de autenticidad también podía resonar en el corazón de su padre.
¿Qué crees que realmente necesitas cambiar, papá? La pregunta surgió como un rayo de luz en la densa niebla de incertidumbres. Don Manuel lo miró con ojos que ya no eran de acero, sino de un hombre vulnerable que también estaba en la búsqueda de respuestas. Durante tanto tiempo creí que acumular riqueza me haría feliz. Ahora miro esto y me pregunto a qué costo, respondió su padre, el tono más suave, casi lleno de pesar. Un fragmento de realidad se desnudaba ante Jeremías, quien empezó a vislumbrar la historia oculta detrás del imperio de su padre, un relato de sacrificios y ambiciones que había ascendido sobre relaciones humanas. El silencio se volvió un lienzo en blanco en el que podían dibujar un diálogo nuevo, un intercambio de emociones y verdades que prometía ser liberador. Sin embargo, Javier sentía que ese terreno inexplorado estaba lleno de trampas. Estaba dispuesto a abrir su corazón y a despojarse de la armadura construida por años de expectativas familiares. ¿Y si no se trata solo de cambiarlo todo de la noche a la mañana? Javier vio la posibilidad de establecer un puente entre sus mundos, donde cada paso, cada revelación, podría ser una victoria hacia la autenticidad. Quizás es un proceso, una reconstrucción paso a paso. En lo profundo de su ser, escribió en la pizarra negra de su mente: la autenticidad no se revela, se construye. Mientras compartían sus sentimientos, un pequeño grupo se agolpó a su alrededor, testigos de la conversación transformadora. Javier se dio cuenta de que no solo eran ellos dos los que se enfrentaban a su verdad, había otros que esperaban esa misma chispa de valentía. La ansiedad comenzó a disminuir, y aunque aún estaba presente, ahora parecía empoderada, convertida en un impulso para seguir adelante. Quizás ambos hemos estado escondiendo algo, dijo don Manuel, buscando los ojos de su hijo. Hay cosas en mi pasado que nunca he compartido, decisiones que podrían cambiarlo todo. Cada ladrillo de mi imperio podría ser un culpable en esos secretos. Esa revelación tenía el poder de abrir una puerta que Javier no sabía que existía, una oportunidad para descubrir no solo la verdad de su padre, sino también los ecos que esa verdad podría tener en su propia vida. La necesidad de conocimiento comenzó a borborear en Javier. Cada paso hacia lo desconocido era un pequeño acto de rebeldía. Si quieres hablar, estoy aquí para escuchar, dijo, su voz temblando con un cuadro de emociones. El ciclo de revelaciones estaba en movimiento, y un nuevo secreto parecía estar a punto de salir a la luz, capaz de resquebrajar las estructuras construidas por años de silencio. Con cada tic-tac del tiempo, la incertidumbre crecía, y Javier se encontró ansioso. ¿Podría su padre realmente abrirse y compartir las verdades que podrían cambiar el curso de sus vidas? ¿Qué sombras del pasado emergerían en esta nueva batalla por la autenticidad que ambos estaban decididos a combatir? Javier sintió que el aire se volvía denso, un presagio del torbellino emocional en el que ambos se adentraban. La incertidumbre que antes le había generado ansiedad, ahora parecía convertirse en un aliado. Podía ver en el rostro de su padre una fragilidad que nunca había imaginado. Era como si ambas almas, atrapadas en sus respectivos laberintos, comenzaran a ver caminos que quizás nunca habían explorado. Las decisiones que tomé, Javier, no solo me afectaron a mí. Supongo que también te marcaron a ti, aunque no lo entendieras entonces. Don Manuel continuó, su voz más baja, cargada de un peso que parecía casi tangible. Cada elección que hice fue con la esperanza de que tu vida fuera más fácil que la mía. El eco de esas palabras hirió a Javier. Siempre había pensado que el éxito de su padre era la última palabra sobre su vida. Pero en ese momento entendía que detrás de cada logro existían sacrificios, temores y un deseo ardiente de protección que resultaba en expectativas asfixiantes. «Pero no me das permiso para ser quien soy», Javier replicó, sintiéndose invadido por una mezcla de rabia y tristeza. Era un grito cargado de dolor, y en su corazón sentía que estaba desgarrando una capa de piel para revelar un nuevo yo. Por primera vez en su vida, la necesidad de autenticidad se alzaba entre ellos como un muro. Lo sé, y es algo que he estado pensando. Quizá, al querer darte lo mejor, perdí de vista la esencia de quién eres. Su padre hizo una pausa,
luchando con sus propias emociones, y Javier observó un temblor en su voz. Ambos se encontraban en un umbral decisivo, donde cada palabra podría convertirse en un nuevo fundamento. ¿Y ahora qué?, preguntó Javier, tratando de descifrar si este nuevo nivel de vulnerabilidad significaba un verdadero cambio. ¿Vamos a seguir cargando con secretos o a liberarnos de ellos? El silencio llenó el espacio entre ellos. Sentían la enorme responsabilidad de ser el catalizador de un cambio que su padre había temido por tanto tiempo. Pero, ¿sería eso suficiente? ¿Podría realmente don Manuel despojarse de años de miedo y orgullo? Hay cosas que no quise contarte, confesó finalmente don Manuel, sus ojos ahora fijos en Javier. Cosas que he hecho por dinero y poder. Cosas que lamentaría hasta el último día de mi vida. En esa breve declaración, Javier sintió que un mundo desconocido se abría ante él. Estaba a punto de conocer un alma que había estado oculta, un lado de su padre que ni siquiera sabía que existía. Javier respiró hondo, intentando contener la ola de emociones que amenazaba con desbordarse. Ese instante se convirtió en una bifurcación crítica, una invitación a descubrir no solo los secretos del pasado de su padre, sino también cómo estos habían moldeado su propia vida. Cuéntame, lo animó, sintiéndose cada vez más como un sociólogo de la vida de su padre, sediento por entender la historia que había guiado sus decisiones. ¿Qué es lo que no has compartido? Las palabras de don Manuel, dejadas atrás en la penumbra, parecían ganar vida. Javier estaba a punto de abrir un cofre de secretos que podría cambiar no solo su percepción de su padre, sino el concepto de lo que él mismo había creído ser. Los ojos de don Manuel parecían parpadear entre recuerdos y arrepentimientos. La historia que revelaría podría repavimentar el camino de Javier hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Pero al mismo tiempo, esas verdades podrían generar impactos ineludibles en su propia vida, desencadenando un torbellino que ya no podría detenerse. Te diré lo que pasó, y tal vez, solo tal vez, podamos encontrar juntos un camino diferente. Las palabras de don Manuel resonaban como el canto del gallo al amanecer. Javier sintió una mezcla de miedo y emoción. Lo desconocido lo asustaba, pero la promesa de una nueva realidad lo empoderaba. La puerta hacia una transformación personal estaba entreabierta, y Javier no podía evitar preguntarse qué transformación lo aguardaba. La búsqueda de la verdad siempre tiene un precio, pero él sabía que valía la pena pagarlo. Mientras su padre comenzaba a hablar, el eco de su voz se fundía con su propia historia, y en ese instante Javier supo que estaba en el umbral de una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Qué secretos emergentes darían forma a su realidad? ¿Y qué decisiones tomaría a partir de ahora para forjar su propio destino? El aire en la habitación parecía cargado de una energía casi palpable. Javier podía sentir cada latido en su pecho resonando con la anticipación de lo que estaba por venir. Don Manuel se acomodó en su asiento, dejando entrever una lucha interna, mientras los recuerdos comenzaban a tomar forma en su mente. Cada pausa, cada titubeo, se sentía como una carga adicional que ambos llevaban a sus espaldas. Todo comenzó hace más de 20 años, empezó don Manuel, su mirada perdida en un horizonte invisible. Era un joven idealista que soñaba con ser alguien. Quería lo mejor para ti, para tu madre, pero en ese afán tomé decisiones de las que me arrepentiría. Javier sintió un escalofrío. La historia de su padre no solo era la raíz de su propia existencia, sino el espejo de los sacrificios y expectativas que lo habían acompañado toda su vida. En cada palabra que salía de la boca de don Manuel había un subtexto que le decía que podían estar hablando de él mismo, del camino que había tomado. Me involucré en negocios que prometían riquezas rápidas. Creía que el dinero traería felicidad y que eso se traduciría en seguridad para nuestra familia. Su voz se quebró, pero estaba equivocado. Multiplicaba las ganancias, pero a un costo que nunca imaginé. La revelación de los dilemas éticos de su padre caló hondo en Javier. De alguna manera, el costo había afectado no solo a don Manuel, sino al propio Javier, quien se había visto atrapado en los ecos de esa búsqueda de éxito. Había sido un laberinto, un ciclo del que se sentía incapaz de escapar.
Lo que no sabía es que esa obsesión por el éxito me alejó de lo que realmente importa. Perdí a amigos, algunos se fueron para nunca volver, no solo por las decisiones que tomé, sino por la persona en la que me convertí. Te fallé, hijo, don Manuel terminó, su voz casi un susurro. Javier estaba inmóvil, sopesando las palabras. Un torrente de emociones lo abrumaba, compasión por su padre, rabia por las decisiones que habían moldeado su vida y, sobre todo, una creciente necesidad de definirse más allá del legado que le habían impuesto. ¿Cómo pudiste dejar que todo esto sucediera? En su tono no había rencor, solo una curiosidad profunda que saltaba entre la tensión y la liberación. ¿Por qué no te detuviste antes de que fuera demasiado tarde? Don Manuel lo miró con lágrimas en los ojos, como si la pregunta fuera la clave de un candado que había permanecido cerrado por demasiado tiempo. El miedo a fracasar, Javier. El miedo a ser visto como un hombre débil. La ambición nubló mi juicio, y cuando quise mirar atrás, ya había dejado un rastro de ruinas. Mientras su padre hablaba, Javier sintió que una nueva comprensión comenzaba a fraguarse en su interior. Cada palabra era como una chispa que encendía el fuego de su propia búsqueda. ¿Podría él romper ese ciclo? Estaba dispuesto a aceptar la vulnerabilidad de su padre como un paso hacia su propia autenticidad. Es como si estuvieras pidiendo una segunda oportunidad, comentó con cautela, intentando comprender la magnitud de la revelación. Don Manuel asintió, y en ese gesto había una súplica implícita. Pero la historia no terminaba ahí. En un rincón de la mente de Javier, la pregunta persistía: ¿qué pasaría si esas decisiones costosas de su padre también formaban parte de un legado más grande que se extendía hacia su propio futuro? Mientras Javier absorbía cada palabra, sintió una picazón en la base de su conciencia. La necesidad de explorar su propia vida, sus propias decisiones y el impacto que tendrían en su futuro se volvía más intensa. Si esto es cierto, debo saber cómo transformar esto en algo positivo. ¿Puede uno realmente cambiar el curso de su vida simplemente al reconocer el pasado? Javier apretó los labios, consciente de que se acercaba el momento de decidir. Sabía que la autenticidad que tanto anhelaba requeriría valentía, pero también claridad sobre lo que realmente quería. ¿Estás preparado para ayudarme en este viaje, padre? Para enfrentarnos juntos a nuestros miedos y construir algo diferente. La pregunta flotó en el aire. Don Manuel, inmóvil, parecía procesar la magnitud de lo que implicaba esa oferta. Las luces de la sala comenzaron a parpadear, un recordatorio de que el tiempo no estaba de su lado. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, llevándolo a un abismo de decisiones. La razón y la emoción se entrelazaban en una danza caótica. Sabía que lo que estaban a punto de emprender no solo afectaría su relación, sino todo lo que venía. ¿Podrían realmente sanar y redefinir sus vidas entrelazadas? ¿O quedaría todo por siempre arrastrado en un mar de arrepentimientos y promesas vacías? Es hora de tomar decisiones. Sea lo que sea que descubramos, debemos ser valientes y afrontar las consecuencias. La determinación se encendía en su voz. Con un gesto firme, dio el primer paso hacia lo desconocido. La puerta de la verdad estaba abierta. La conversación estaba tomando un giro inesperado, pero la sombra de lo desconocido aún acechaba. ¿Podrían realmente abordar el pasado y transformarlo en un nuevo futuro? ¿O quedarían atrapados en el ciclo de dolor y sacrificio? La intimidad de ese momento resonaba con promesas e incertidumbres, mientras la realineación de sus vidas comenzaba a tomar forma. La sala, ahora llena de sombras y luces titilantes, creaba un ambiente propicio para la introspección. Javier sintió que el impulso de su decisión comenzaba a consolidarse en su pecho, una especie de energía visceral que lo empujaba hacia adelante. La conversación con su padre no solo destapaba viejas heridas, sino que también aprendía a lidiar con su propia historia, una mezcla de miedo y deseo que se intensificaba. Javier recordó cuando era pequeño, las expectativas que llevaba a cuestas. Siempre había sido el hijo del empresario exitoso, un rol impuesto de antemano que había abrazado a regañadientes. Nunca seré como él,
se decía a menudo, convencido de que cada fracaso de don Manuel era una lección distinta que no repetiría. Pero a medida que creció, esa rebelión se transformó en un miedo paralizante a no alcanzar lo que se esperaba de él. «Papá», interrumpió de repente, «¿cómo empezamos? ¿Desde dónde podemos reconstruir esto?» Esa pregunta resonaba como un eco en la habitación, llevando consigo su vulnerabilidad. La respuesta de don Manuel fue lenta, como si cada palabra tuviera un peso legítimo. «Primero debemos dejar atrás la idea de que el pasado nos define. Esas decisiones, las equivocadas, fueron mías. Tal vez tú, hijo, nunca hayas elegido ese camino». La mirada de don Manuel se iluminó por un momento, insinuando un deseo genuino de reparar su relación. Javier sintió que aquel reconocimiento no solo era un regalo emocional para su padre, sino también una liberación personal. Si su padre había errado, quizás él todavía podía elegir de manera consciente, aprender de esas vidas marcadas por decisiones erradas, sin quedar aprisionado por ellas. Se dio cuenta de que su rol no era solo ser un producto de las circunstancias, era también el de un artífice de su destino. La idea de la libertad le daba un nuevo vigor, un sentido de urgencia. La vida era más que ciclos repetitivos. Debía ser capaz de tomar decisiones que reflejaran sus valores y deseo de autenticidad. Mientras la conversación proseguía, Javier comenzó a explorar sus propias metas. ¿Cuáles eran sus verdaderas pasiones? ¿Qué era lo que realmente lo movía? Había pasado tanto tiempo buscando cumplir las expectativas de otros que había despojado su esencia. La pregunta se instaló profundamente. ¿Podría redescubrirse él mismo? En medio de ese torrente, Javier decidió poner sus pensamientos en papel, como una forma de cristalizar su nueva dirección. Sacó su cuaderno, donde había escrito muchas de sus inquietudes, y comenzó a anotar. «Quiero ser un emprendedor que no se aferra solo al éxito material, sino que busca un impacto positivo en la comunidad, una persona que valore la autenticidad sobre las apariencias». Las palabras fluyeron, y con cada línea sentía cómo un nuevo propósito comenzaba a brotar. Don Manuel lo observaba en silencio, captando la transformación que ocurría entre él. Javier se sentía cada vez más sólido, sosteniendo en sus manos no solo su historia, sino también el poder de transformar su futuro. Aún así, sabía que no sería fácil. Los ecos de la ambición destruidora de su padre podrían intentar atraerlo nuevamente hacia la oscuridad. La lucha interna sería constante, pero había decidido ser el arquitecto de su destino, sin negar las enseñanzas del pasado. «No puedo hacerlo solo, papá», dijo Javier, sus palabras llenas de determinación. «¿Te unirás a mí en este viaje? Necesito tu apoyo, pero también tu compromiso de cambiar». El desafío que le lanzaba era tanto para sí mismo como para su padre. La mirada de don Manuel, llena de brillo y desafío, mostró que había un primer paso a la reconciliación. Don Manuel asintió lentamente, comprendiendo que la oportunidad de redimirse no solo era para él, sino también para su hijo y su futuro. Javier sintió una mezcla de esperanza y responsabilidad, consciente de que estaban a punto de iniciar un camino tumultuoso pero gratificante. «No será fácil», dijo don Manuel, «pero estoy listo para aprender de mis errores y apoyarte en tus sueños». Esa unión fue un pequeño gran paso hacia la reconstrucción de lo quebrado. Pero en el fondo de su mente, Javier no podía deshacerse de la inquietante sensación de que todavía había secretos no revelados, sombras del pasado que podrían interponerse en su camino. ¿Qué demonios había dejado sin decir su padre? La incertidumbre lo anasó, ansioso por descubrir lo que aún no se había abordado. Estaría preparado para enfrentar juntos el legado oscuro que podría resurgir de las profundidades. La búsqueda de la verdad ahora se tornaba inevitable. Era hora de descubrir lo que las sombras ocultaban. La mañana siguiente, Javier despertó con una energía distinta. Era un nuevo amanecer, y la luz del sol se filtraba por la ventana en rayos dorados que llenaban el cuarto de calidez. El peso de la inseguridad aún rondaba su mente, pero había un nuevo hilo de determinación pulsando en su interior. Se levantó decidido a trazar el rumbo de su vida,
lejos de la sombra de su padre y tantas expectativas impuestas. Al llegar a la cocina, encontró a don Manuel revisando un viejo álbum de fotos. Las imágenes de un pasado que Javier había evocado tantas veces emanan nostalgia, pero ahora las veía con otros ojos, con un deseo de comprender más allá de lo aparente. Miró a su padre e intentó captar su estado emocional. Este ritual de recordar parecía ser un ejercicio íntimo de reflexión, una búsqueda de respuestas también para él. «Buenos días, papá», dijo Javier, intentando romper el hielo. «Necesitamos hablar de lo que hemos decidido, sobre todo del futuro». «Claro, hijo, estoy aquí», respondió don Manuel, su voz revelando un matiz de vulnerabilidad que Javier apenas había notado antes. Sin embargo, no podía permitir que esa conexión se interpusiera en su objetivo. Javier sabía que la conversación debía trascender lo trivial. Se sentaron en la mesa y mientras tomaban café, Javier comenzó a exponer sus ideas. Quiero fundar una empresa que no solo busque beneficios económicos, sino que tenga un impacto social. Debemos dejar de pensar en el éxito como un número en la cuenta bancaria y empezar a verlo como una forma de aportar al entorno. La gente necesita encontrar valor en lo que hacemos. Don Manuel lo observaba, interesado pero aún reticente. Eso suena hermoso, Javier, pero ¿cómo lo piensas llevar a cabo? Las responsabilidades no son simples. La vida empresarial es un campo de batalla. Entiendo tus reservas, pero nunca antes había sentido esto tan claro, insistió Javier, sintiendo cómo el ardor en su pecho crecía. Podemos utilizar mi red de contactos y tus experiencias. Además, sé que es un arriesgado, pero si comenzamos a construir desde lo que realmente importa, solo puede traer cosas buenas. Siguieron hablando. Javier enumeró cada idea que había elaborado, sus engranajes moviéndose con entusiasmo. Identificaba el problema de la superficialidad en los negocios, de cómo las dinámicas tradicionales estaban alejando a las empresas de su propósito. Para él, cada oración representaba una red de oportunidades que anhelaba explorar. Pero, a medida que la conversación fluía, también sentía la presión del secreto no revelado. La inquietud regresaba, amenazando con empañar su momento de claridad. ¿Qué hay de tu pasado, papá? ¿Qué es lo que realmente nos ha mantenido aquí? Ayer hablabas de dejar el peso del pasado atrás, pero hay algo que me inquieta. Si vamos a construir un camino nuevo, debemos ser honestos el uno al otro. La franqueza se instaló entre ellos como un desafío. Don Manuel tomó un sorbo de su café, parpadeando en un gesto que Javier no pudo leer. Esa conversación es compleja, Javier, pero prometo que compartiremos cada capa que nos ayude a entendernos mejor. Solo necesito un poco de tiempo para procesar algunas cosas. Dedicémonos por ahora a ser creativos, a imaginar lo que se puede construir. Pero Javier sabía que ese tiempo podría hacer que las sombras se espesaran aún más. La inseguridad comenzó a atormentarle. ¿Era realmente capaz de abrir esa puerta a un futuro incierto sin antes desentrañar lo que acechaba en la oscuridad? Decidió no dejar que esa parte del pasado se perpetuara en su camino. «Está bien», pronunció con firmeza, «pero no podemos ignorar la verdad. Necesito que me hables de los sacrificios y decisiones que influyeron en tu vida, papá. Esa sabiduría será fundamental en nuestro viaje». Con cada palabra, Javier sentía que se acercaba no solo a su padre, sino a sí mismo. La búsqueda de la verdad exigía valentía, y lo siguiente que dijera don Manuel podría ser una revelación que alterara por completo su percepción de esa relación y del legado que estaban forjando juntos. Mientras aguardaba esa respuesta que podría cortar la oscuridad, una inquietante certeza se posó en su mente. ¿Y si ese mensaje escondido en el pasado de su padre no solo alterara su camino, sino que definiera por completo quién era? La tensión creciente en la atmósfera era palpable, y Javier se preguntaba si estaba listo para enfrentar las verdades que podrían cambiarlo todo. El silencio se hizo denso entre ellos. Javier, consciente del momento decisivo que se avecinaba, sintió que cada respiración se tornaba más pesada. Don Manuel aún sostenía su taza, como si el líquido caliente pudiera proporcionarle la fortaleza para abrirse. Él había sido un hombre de pocas palabras, un viejo guerrero en el campo de las expectativas familiares, pero aquel día Javier ansiaba escuchar lo que realmente había vivido. «Javier», comenzó don Manuel, con voz temblorosa,
Mi historia no es sencilla. Hay decisiones que tomé que han pesado sobre mis hombros más de lo que imaginas. Su mirada escaneaba el horizonte, como si buscara las palabras en el aire. No siempre creímos que el camino correcto fuera seguir las reglas convencionales. En mis años de juventud me dejé llevar y no todas las decisiones me llevaron al lugar que deseaba. Papá, no estoy aquí para juzgarte. Solo quiero entender. Eso es lo que necesitamos para avanzar, insistió Javier, deseando que su padre abriera la caja de Pandora que había mantenido cerrada por tanto tiempo. Los recuerdos parecían danzar en los ojos de don Manuel, como sombras atrapadas en un fuego lejano. Decidí seguir este negocio, un camino que nos ha mantenido a flote, pero lo hice a costa de muchas cosas que perdí en el proceso. Perdí mi pasión, perdí el tiempo con aquellos que amaba, y a veces me pregunto si eso justifica mis elecciones. Con cada palabra, Javier se sentía más pesado. La carga del sacrificio había moldeado no solo a su padre, sino de alguna manera también a él. Era una conexión ineludible. ¿Y qué sacrificios estás dispuesto a compartir conmigo? Necesito saber si hay algo en mí que deba cambiar para no repetir la historia. Don Manuel se detuvo, como si hubiese estado contemplando un abismo. Hubo un momento en el que me vi atrapado entre lo que deseaba y lo que debía hacer. Olvidé lo que significaba ser auténtico. El mundo del negocio puede despojarte de eso, y cuando quise recuperar mi voz, ya era tarde. No quiero que corras la misma suerte. Pero puedo cambiar, Javier dijo con fervor, sintiendo un torrente de emoción. Quiero construir un camino diferente, pero para eso necesito tu verdad. Lo que me digas puede ser la brújula que guíe mis pasos. Finalmente, la bruma de la confusión parecía disiparse en los ojos de don Manuel. Hubo un día, años atrás, donde todo cambió. Conocí a alguien que me mostró que las consecuencias de nuestras acciones son profundas. Ella era diferente, inspiradora, pero al buscar más allá de lo técnico, todo se hizo complicado. La ambición a menudo toma más de lo que da. Javier lo miró, expectante. ¿Qué pasó con ella? Papá, por favor, no me dejes en la penumbra. Necesito conocer las decisiones que influenciaron en tu vida. Ellas podrían definir lo que haré, lo que somos, insistió. Con un suspiro, don Manuel finalmente empezó a destilar su historia, cada palabra arrastrando consigo fragmentos de dolor y revelación. Cada oración era un ladrillo que se desmoronaba en el andamiaje de la vida familiar. La curiosidad se asentó en el corazón de Javier, junto con una creciente determinación de no permitir que la historia de su padre repitiera su ciclo de sufrimiento. Mientras su padre se abría, un nuevo sentido de propósito se crispaba en Javier. Era como si cada revelación trajera consigo la chispa de una posibilidad, la idea de que tal vez, solo tal vez, el verdadero legado que podía construir no se reflejaba en la cuenta bancaria, sino en la autenticidad de las historias compartidas. Pero un temor creciente comenzó a insinuarse en su mente. ¿Y si el pasado que su padre esperaba superar era más complicado de lo que habían anticipado? La intensidad de la conversación subió un nuevo peldaño, y Javier sintió que el verdadero reto estaba a punto de desatarse. Se dio cuenta de que, mientras más cerca estaba de descubrir la verdad, más fuerte parecían resonar los ecos de decisiones pasadas que podrían convertirse en los desafíos de su propia vida. ¿Qué más hay que no sé?, preguntó Javier, consciente de que el siguiente paso no solo requeriría valentía, sino un enfrentamiento a la oscuridad del legado familiar. La respuesta que su padre estaba a punto de revelar podría cambiar el rumbo de su vida para siempre, y Javier estaba preparado para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La luz del sol se filtraba por la ventana, tiñendo la habitación de un dorado suave. Javier respiraba hondo, sintiendo que cada inhalación cargada de aire nuevo prometía posibilidades infinitas. Había llegado el momento de escribir un nuevo capítulo, uno que no solo se nutría de los secretos del pasado, sino que también desbordaba de aspiraciones genuinas y auténticas. Papá, inició con voz firme, vamos a poner todo sobre la mesa.
Después de todo lo que hemos hablado, es el momento de que ambos enfrentemos la verdad, por dura que sea. Don Manuel lo miró fijamente, sus ojos reflejando un mar de emociones. Aquel día podría definirse no solo como un punto de inflexión en sus vidas, sino como un renacer para ambos, un reto a sus concepciones y a los roles que habían desempeñado hasta ahora. Javier sabía que el cambio que anhelaban no solo dependía de reformas exteriores, sino de una profunda transformación interna que comenzaba desde el alma. Lo sé, Javier, y es hora de que hable de las decisiones que moldearon mi vida. Don Manuel dejó escapar un suspiro profundo, como si liberara años de carga acumulada en su pecho. Hubo momentos en que elegí el camino más fácil, aquel que priorizaba el éxito material y la seguridad a expensas de lo que verdaderamente importa. Javier escuchaba con atención. La voz de su padre resonaba en sus oídos como un mantra repetido por generaciones. La necesidad de entender no solo los fracasos, sino también los triunfos que dirían la historia de un hombre de verdad, lo urgía a descubrir la esencia de su legado. Te hablé de la ambición que me llevó a tomar decisiones equivocadas, continuó don Manuel, su mirada perdida en un recuerdo distante. Pero lo que no te conté fue cómo perdí a las personas que realmente importaban en el camino. Esa mujer, la que amé de verdad, era mi enlace a la autenticidad, y al dejarla ir, dejé de ser quien realmente quería ser. El corazón de Javier comenzó a latir con fuerza. Tenía la sensación de que cada palabra de su padre era un ladrillo menos en la muralla que había construido a su alrededor. ¿Y por qué no te detuviste, papá? ¿Por qué permitiste que el miedo y la ambición te controlaran? La pregunta atrapó a don Manuel en su propio mar de recuerdos. Porque no sabía quién era sin el éxito, y me aterraba la idea de enfrentarme a mí mismo. Un silencio pesado se posó entre ellos. En ese instante, Javier comprendió que ambos estaban en la misma búsqueda de sus propias identidades. El legado que habían heredado no era un destino fijo, sino una historia en construcción. Seamos constructores de nuestro propio legado, papá, propuso Javier, sintiéndose cada vez más empoderado. Construyamos juntos una historia que se base en el amor, la autenticidad y el impacto positivo. Aprendamos de nuestros errores, pero no dejemos que nos definan. Prometido, respondió don Manuel, la emoción alineándose en su voz. A partir de hoy, elegimos la humildad sobre el ego y conectarnos en lugar de aislarnos. Juntos, tal vez podamos descubrir un nuevo significado de éxito. Con esa promesa resonando en el aire, Javier sintió que una chispa de esperanza comenzaba a despuntar. Ya no se trataba de un simple renacer, sino de un pacto que sellaría no solo su relación, sino también sus destinos. Se sentía como un arquitecto frente a un lienzo en blanco. Cada trazo podía ser un paso hacia la autenticidad. Sin embargo, la inquietante sensación de secretos aún persistía. Javier sabía que la historia que faltaba por contar era crucial. «¿Qué más hay que descubrir, papá?», dijo, con el corazón apretado. «Necesito tu verdad para poder avanzar verdaderamente». Don Manuel, mirando a su hijo a los ojos, asintió. Esa mujer era una socióloga. Ver las realidades humanas desde un enfoque diferente cambió mi perspectiva. De ahí mi inclinación por los negocios. Le prometí que cambiaría y que construiría un futuro acorde con mis valores, pero la ambición oscureció esa promesa. Cada palabra de don Manuel era un ladrido que resonaba en el corazón de Javier. La historia de amor y las expectativas asociadas comenzaron a coserse en el tejido del relato familiar. Aquella revelación era el cimiento de lo que construirían juntos, un futuro donde las lecciones del pasado ya no pesaran, sino que se transformaran en cimientos de autenticidad. Entonces debemos honrar esa promesa, dijo Javier con decisión. Construiremos algo que refleje los valores que ambos atesoramos. El impacto social que busco se debe a la verdad de quienes somos. A medida que esa conversación se deslizaba hacia el cierre, la sensación de ligereza comenzó a llenar el aire. Habían acordado no solo abrir las puertas del perdón, sino también caminar juntos hacia un futuro en el que cultivaran sus pasiones y valores. Allí, en medio de la esencia de su relación, brillaba el potencial de una nueva vida, un legado naciente. Ambos, con el corazón alzado, prometieron volver a preguntarse regularmente:
¿Qué tipo de legado queremos construir juntos? Su viaje había comenzado, no como una carga, sino como una promesa de autenticidad, amor y crecimiento. Javier, finalmente, se sentía preparado para enfrentar el futuro, armado con la verdad que había buscado y la unión que tanto deseaba. El camino hacia la autenticidad no siempre sería sencillo, pero juntos sabían que podrían abrirse paso. Su historia estaba en movimiento, el ciclo había sido rompido, y así, cada paso que dieran hacia adelante sería un triunfo de amor y autenticidad. La luz del sol seguía brillando, prometiendo nuevos comienzos, un reflejo de lo que habían aprendido y de todo lo que estaban por conquistar. Ahora son ellos quienes escriben su propia historia. Con nuevos principios, guiados por el amor y el respeto, han decidido ser los arquitectos de su destino. Así se lanzan al viaje donde florecer no solo un legado familiar, sino un viaje de verdadera transformación. Es momento de que tú también te unas a este viaje de autenticidad. No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que otras personas puedan disfrutarlo también. Comenta tus reacciones y teorías sobre este fascinante final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperes ni un segundo más.